En esta mañana porque tenemos que hablar de las actividades del ejército boliviano por la reivindicación marítima y justamente en esta oportunidad estamos con el general del ejército Edwin de la Fuente, historiador militar, y también con el coronel Gary Jules Bleichner, ¿verdad? Director de comunicación del ejército, a quien le damos la cordial bienvenida. Queremos saber cuáles son estas actividades importantes de las cuales todos los bolivianos tenemos que ser partícipes. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Antes que nada traigo el saludo cordial del señor general de división William Carlos Calimán Romero, comandante general del ejército, y por supuesto de todo el personal que es parte de esta institución. Como una más de las actividades programadas por el comando en jefe para sumarnos al mes de la reivindicación marítima, el ejército está realizando dos importantísimas que queremos mencionarlas hoy. Una ya se está llevando a cabo a partir del día lunes, que fue la rememoranza del hecho histórico de esa actitud titánica que tuvo un mensajero, Gregorio Colque, que recibió el mensaje de manos del cónsul boliviano en Tacna y trajo ese mensaje hasta la ciudad de La Paz. En aquel entonces más de 300 kilómetros, que en esta ocasión un miembro del ejército escoltado por una patrulla del ejército está realizándola, pero desde Charaña. A partir desde Charaña ya está en la segunda etapa. Hoy corre la tercera etapa y tiene planeado llegar el día domingo a mediodía a la Plaza Murillo para hacer entrega en forma simbólica de ese mensaje. Es una hazaña titánica también que está realizando el personal de nuestro ejército, rememorando aquella actitud que tuvo ese mensajero. La segunda actividad que tiene programada el ejército es una escenificación de una parte olvidada de la historia. Una victoria que tuvo el ejército sobre las huestes chilenas en noviembre del 79, en la batalla de Canchas Blancas. Justamente en Canchas Blancas, el 28 de marzo, a mediodía, el ejército está haciendo una escenificación de esta batalla, con participación del personal militar, de cuadros y soldados, aproximadamente 700 personas que van a estar trayendo y recordando al colectivo justamente ese hecho histórico en forma objetiva. General, es importante no olvidar estas reseñas históricas que sin duda alguna marcan a todos los bolivianos en una fecha tan importante para todos. Es muy importante hacer conocer a la teleaudiencia de este prestigioso canal el tema del Pacífico. De repente no nos ha herido tan mortalmente en temas económicos y comerciales, ¿no es cierto? Sino nos ha herido principalmente un aspecto espiritual y psicológico, porque se han mentido y se han ocultado y se han sesgado muchos hechos históricos que lógicamente a usted como niña, cuando ha empezado a estudiar la historia de Bolivia, le ha causado estupor, le ha causado a la larga, de alguna manera, un complejo. Entonces es importante, y consideramos también que estamos viviendo un proceso de cambio, y que lógicamente de alguna manera se está recogiendo hechos históricos que nos están permitiendo aclarar muchas cosas que lógicamente va a trastocar lo que comúnmente e históricamente hemos conocido. Al hablar, por ejemplo, de Colque, de Gregorio Colque, más conocido como Goyo, el que trajo titánicamente un trabajo realmente sabiendo la misión que cumplía, son tres temas fundamentales. Primero, hacer conocer que nunca hubo una declaración de guerra de parte de Chile. Por eso es que el 14 fue la invasión, el 19 los bolivianos que los dejan salir de Antofagasta, ¿no es cierto?, del puerto de Pisagua, después de la invasión, vienen en el barco Amazonas hasta Arica, ¿no es cierto?, evacuados, ¿no es cierto?, a los que quedaron vivos los dejan salir, ahí está Ladislao Cabrera, etcétera, etcétera, Severino Zapata, pero el cónsul de Tacna de Bolivia va al puerto a recabar la información, inmediatamente escribe una carta y de Tacna mandan al mensajero. Imagínense desde Tacna a pie, ¿no es cierto?, traer la noticia acá. Estas son cosas que de repente no hemos conocido
como estudiantes, para saber la maravillosa contextura física que siempre ha tenido nuestro boliviano común. Ese indígena, ese mozo, que siempre estuvo en las montañas acostumbrado a caminar. Entonces, de ahí que su contextura física, su capacidad de caminar, de correr, etcétera, etcétera, es excepcional. Este es un tema que, por ejemplo, nos motiva a los bolivianos para entender y comprender cómo era esa época y cómo se trabajó. El otro tema fundamental es hacer conocer a la ciudadanía que Daza no ocultó de ninguna manera, ¿no es cierto?, la información del ataque chileno. Ellos están haciendo una retratación exacta de lo que ocurrió. O sea, va a llegar acá el 25, como fue en esa época, el 25 de febrero, el 14 fue la invasión, el 19 llegó el barco Amazonas, ¿no es cierto? El mismo 19 sale el postillero hacia Bolivia, ¿no es cierto? Y llega el 25 a las 11:30 de la noche. Lo encuentran a Daza en la casa del intendente de policía, que era un coronel del ejército. Llega el mensaje, inmediatamente convoca a los ministros Hilarión Daza, y a las 6 de la mañana salen todos los aprestos de guerra, todas las directrices presidenciales, 6 de la mañana. Las pruebas de esto son que el día 26 sale en un periódico que se llamaba La Democracia, que era como la Gaceta de hoy, o sea, un órgano oficial del gobierno para comunicar temas de decretos, etc. Sale el 26 ya el comunicado oficial a Bolivia. Y el 28 sale el periódico El Comercio con todas las denuncias de la invasión chilena. Entonces, la coincidencia de fechas, ¿cuándo pudo ocultar? Y no toman en cuenta que aquí hubo un complot, ¿no es cierto?, de los ricos mineros, ¿no es cierto?, contra los intereses nacionales. Y también hubo un complot, al estar contra los intereses nacionales, hubo un complot contra el Ejército Nacional. Y aquí viene la batalla de Canchas Blancas, que la están representando como ocurrió en ese entonces, ¿no es cierto? La quinta división fue creada por Hilarión Daza con lo mejor del ejército, con armamento nuevo, precisamente a la altura de nuestras costas del Pacífico. Acá estaba la quinta división, con lo más selecto de los militares en Bolivia. Incluso se lo trae de la reserva Narciso Campero porque se lo consideraba el mejor general del ejército. Se lo trae de la reserva y se lo activa para que comande esta quinta división. Esta quinta división nunca participa en la guerra del Pacífico. La que estaba designada y comisionada para participar en el conflicto. Entonces, este es un tema fundamental. Entonces, cuando Daza sale por el norte ya para defender nuestros territorios, hacia Tacna y Arica, ordena que se mueva la quinta división de acuerdo al plan estratégico que se había elaborado. Narciso Campero nunca quiso mover la quinta división, pero lo presiona su Estado Mayor. Y ahí vienen dos coroneles, Rufino Carrasco y Coronel, que lo presionan y solamente deja salir dos de estos destacamentos que salen hacia las costas pacíficas y encuentran a las avanzadas chilenas, y ahí vienen las derrotas chilenas en Canchas Blancas y Tambillo. Cuando retornan los dos coroneles, le piden a Narciso Campero mover la quinta división, los releva del mando. Rufino Carrasco viene a La Paz porque amenaza y dice: voy a denunciar esta traición, y es asesinado en la puerta de San Francisco a cuchillazos. Entonces, estos temas, ¿no es cierto?, fundamentales, son importantes para que no solamente vean el gran trabajo que está haciendo el ejército en mostrarnos nuevamente el triunfo de Canchas Blancas, que estuvo hace mucho tiempo en la película Amargo Mar, y bueno, ya no se dio difusión a esa película maravillosa. Sin embargo, sepa la opinión pública qué connotaciones, qué antecedentes, ¿no es cierto?, qué consecuencias hubieron de todos estos hechos y cuál fue el complot. Aquí el complot, el cabeza de complot fue Aniceto Arce. Y lo que más nos preocupa a nosotros los bolivianos, los que conocemos la historia, que nuestras calles, nuestras ciudades están llenas de nombres de traidores.
O sea, nosotros estamos llenos de nombres, de monumentos de traidores, y los héroes como Rufino Carrasco, como tantos otros héroes, están olvidados. No tienen nada. Aquí la columna vertebral de la ciudad de La Paz lleva el nombre de Aniceto Arce. Esta calle próxima acá, a 1,5 cuadras de acá, lleva el nombre de Camacho. Aquí cerca está la calle Narciso Campero. Usted vaya a Tarija y el monumento en la plaza principal de Tarija es un monumento maravilloso a Aniceto Arce, que lloró de alegría cuando los chilenos le cumplen su traición y le construyen el ferrocarril de Antofagasta a su mina de la Huanchaca, producto de la traición que causó a Bolivia. Pero esto es importante entender ahora, que siempre las élites de Bolivia, ¿no es cierto?, estuvieron siempre pro extranjeros. Nunca pensaron en proyectar un país en base a una ubicación geopolítica que es su mayor riqueza boliviana. Nosotros nacimos a la independencia con la mayor proyección geopolítica del continente. Nosotros nacimos para ser una potencia. Pero las élites bolivianas nunca pensaron en crear un Estado poderoso. Solamente pensaron en un Estado al estilo feudal, en que el territorio y sus riquezas era solamente para las élites. Este es el aspecto fundamental. Entonces el ejército no está haciendo este trabajo maravilloso solamente para mostrar una fanfarria militar, ¿no es cierto? Esto está haciendo para mostrar los antecedentes, las consecuencias. ¿A qué hemos llegado nosotros como bolivianos? Producto de ese complot, ¿no es cierto?, en contra de los intereses nacionales. Este es el tema central, ¿no es cierto? Y es un papel también fundamental, y les agradecemos a ustedes que nos dan esta cobertura y nos permiten hablar para, lógicamente, cambiar la imagen también, la mística de nuestros bolivianos y de nuestros jóvenes y principalmente de nuestros niños. Gracias por esta breve reseña histórica, porque es muy importante conocer nuestra historia, no olvidarnos de aquellos que lo dieron todo y de aquellos también que nos traicionaron, ¿no es cierto? Pero también hay un personaje importante, el Chasqui. El Chasqui va a realizar un recorrido por varios puntos. Si nos pudiese explicar, por favor. Sí, como le comentaba al comienzo de la entrevista, justamente haciendo esa rememoranza histórica de ese titánico hombre que trajo el mensaje desde Tacna hasta La Paz, un teniente del ejército desde el día lunes está haciendo un recorrido de aproximadamente 222 kilómetros, etapas de 40 kilómetros cada día más o menos, para tratar de llegar en el día domingo a mediodía acá a la ciudad de La Paz. Es una actitud también que hay que destacar, porque se necesita pues condiciones físicas excepcionales para realizar una travesía de esa cantidad de kilómetros. Una travesía que justamente la hizo en aquel entonces ese mensajero y trajo ese importantísimo mensaje que ahora justamente se quiere mostrar para, en forma simbólica, retrotraer otra vez esa actitud cobarde que tuvo el país vecino al invadir nuestro territorio sin ninguna declaratoria de guerra en aquel entonces. Bien, bueno, y finalizamos también con el tema de la reivindicación marítima, de la bandera de la reivindicación marítima. ¿Cómo estamos operando, cómo nos estamos organizando en esto para todas las personas que nos están escuchando, unidades educativas, instituciones privadas y públicas que son partícipes? Justamente, queremos aprovechar este medio para invitar a que se sumen a esta actividad liderada por nuestro hermano presidente, que no busca otra cosa que mostrar la unidad nacional. Una bandera que es un símbolo de unidad, que hay que entenderla desde ese punto de vista. El ejército se está sumando justamente con las Fuerzas Armadas a tratar de recopilar todas esas, o reunir todas esas banderas que vayan llegando. Queremos invitar a la población, a los colectivos, a las organizaciones sociales, a los colegios, a los grupos ciudadanos que quieran aportar con la bandera, que puedan hacerlo llevando la misma a cualquier unidad militar a lo largo y ancho de nuestro país. El ejército está en condiciones de recibir ese material, de traerlo acá a La Paz, de llevarlo al lugar donde se van a desplegar, unir esas banderas y poder conseguir el objetivo que estamos buscando: sobrepasar los 60 kilómetros, mostrando al mundo de que Bolivia
tiene esa idea irrenunciable de una pronta salida soberana al Pacífico, ¿no? Quiero agradecerles por su presencia a ambos, al general del Ejército Edwin de la Fuente, historiador militar, y también al coronel Jules Bleichner, director de comunicación del Ejército. Quisiéramos escuchar mucho más de esa historia enriquecedora, pero bueno, el tiempo es corto en televisión. Ya tendremos otra oportunidad de poder compartir con ambos. Muchísimas gracias. Tenemos más aquí en Al Día. Gracias.